Muy buenas noches, nosotros somos el equipo 1, conformado por Norman, Aileen y Ludwig, su servidora. Esta es la especialidad en gerencia educativa en su asignatura Administración y Desarrollo de la Educación. Hoy le vamos a estar hablando acerca de las fuentes de financiamiento de la educación. Y vamos a empezar como manera de introducción. Podemos decir, abordar la política de financiamiento educativo implica abordar la política de asignación de recursos en el sector. El estudio de este eje es relevante debido a que es justamente esta disponibilidad de recursos la que habilita que se materialicen las demás políticas educativas. El financiamiento educativo es el medio a través del cual se asignan los fondos para que pueda efectivizarse el cumplimiento del derecho a la educación. Ahora bien, esta asignación de recursos debe ser mirada en dos planos simultáneos: el modo en que se financia el derecho a la educación y aquel en que se provee este derecho. El abordaje de estos dos planos requiere conocer otros aspectos institucionales que se encuentran por fuera del sector y que son indispensables para comprender cómo opera la asignación de recursos. Entre estos aspectos, podemos decir que se encuentra la organización federal o unitaria de un país, lo cual resulta fundamental para entender la implementación y financiamiento de las políticas públicas. Asimismo, interesa saber el grado de descentralización de los servicios públicos, ya que este aspecto determina la organización, es decir, cómo se gestionan y financian dichos servicios, siendo el educativo uno de ellos. La tercera dimensión que es relevante conocer son los mecanismos de financiamiento para reducir desbalances territoriales en América Latina. Prima una alta desigualdad geográfica al interior de cada país, que ocasiona amplias brechas entre los recursos necesarios para asegurar cierto nivel de vida y las posibilidades de recaudación de cada territorio. Algunos niveles de gobierno no tienen la capacidad para financiar diversos programas. Ante este escenario deben considerarse mecanismos que amortigüen las asimetrías entre recursos y gastos, así también a fin de asegurar la equidad en la disponibilidad de recursos entre todos los habitantes de un mismo país. Una cuarta dimensión se articula en la relación entre la provisión de la educación y el financiamiento. La provisión puede estar estructurada a través de instituciones educativas de gestión estatal o privada. Sin embargo, los recursos que financian esta provisión pueden provenir tanto del sector público como también del sector privado. Adicionalmente, las familias realizan gastos complementarios en útiles, libros de texto, vestimentas, transporte, etc. Una quinta dimensión se refiere al modelo de financiamiento, diferenciándose aquí dos formas muy similares de asignación de recursos, por el lado de oferta y por el lado de demanda. En el caso de la primera, las autoridades definen de forma directa, por medio de procedimientos administrativos, los criterios de asignación del personal docente y no docente, la provisión de bienes y servicios públicos y el suministro de equipamiento a infraestructura. Los fondos se asignan en función de criterios históricos, basándose en insumos utilizados o bien según criterios normativos. En países de Latinoamérica predomina este modelo de financiamiento. En el caso del financiamiento por el lado de la demanda, los fondos se traspasan en forma indirecta a las familias o de forma directa a las instituciones educativas en función de los alumnos y las alumnas que atienden. En este tipo de modelos se dice que las familias disponen de la libertad de elección de las instituciones educativas. Sin embargo, en la práctica diferente se haga efectiva esta elección debido a diferentes factores tales como la asimetría de la información de la provisión, eventuales de discriminaciones por parte de los establecimientos educativos, la dificultad de garantizar diversas ofertas en una zona geográfica y la restricción en la forma asociada a la capacidad limitada en un establecimiento. Y por último, de manera transversal a todas las otras dimensiones mencionadas, se encuentra la equidad y la eficiencia.
Las políticas de financiamiento no son ni deberían ser neutrales. Las decisiones sobre el financiamiento educativo impactan directamente sobre la disponibilidad de recursos en el sistema y en las familias, lo cual conduce a diferentes calidades educativas, posibilidades de acceso al sistema y criterios objetivos de asignación del gasto. Vamos a continuar con mis compañeros. Sí, muy buenas tardes. Al grupo número 1 nos corresponde desarrollar la fuente de financiamiento de educación. Entonces, en la parte que me corresponde exponer, yo utilicé como datos de información el plan estratégico del año 2021 al 2024, pero además del plan estratégico, vamos a señalar los organismos internacionales que aportan al presupuesto de la nación en cuanto a lo referente a lo de educación. Es bueno destacar que el Ministerio de Educación recibe del presupuesto de la nación el equivalente al 4% del PIB, pero que además de ello hay organismos internacionales al servicio de la educación que apoyan de manera permanente al Ministerio de Educación y a los organismos descentralizados que en ella actúan. Dentro de ello cabe destacar el BIE, la UNESCO, la OEI, la OCDE, el Consejo de Cooperación Cultural y el ILCE. Es muy importante destacar además que en el marco de gasto de mediano plazo, el país presentará un crecimiento sostenido de 9.20% del Producto Interno Bruto durante el periodo 2022 al 2024, y que de ello el Ministerio de Educación, como señalé anteriormente, recibirá el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto consignado por ley y que desde el año 2013 se han estado recibiendo. En cuanto a la estimación del presupuesto asignado al Ministerio de Educación, es importante señalar que el PIB nominal para el año 2023 fue de 6.142.282.50 y que para el 2024 se estima que este pasará a recibir 6.707.371.40 de los fondos que serán recibidos. En cuanto a la estimación de gasto total, tanto del personal como del presupuesto operativo del ministerio, es bueno destacar que para ello, sobre todo para el gasto en personal, en el 2023 se hizo una inversión de 151.597.795.444,84 y que para el 2024 se estima que esta recibirá una inversión de 151.654.640.447,9. En cuanto a remuneraciones y contribuciones para el personal interno de la institución, los prestadores de servicios, en el 2023 se hizo una inversión estimada de 137.606.114.673,10 y que para el 2024 se estima que la inversión en este renglón será de 136.830.683.253,45. En cuanto al renglón de pensiones y jubilaciones, se tiene una inversión para el 2023 de 13.991.680.771,74 y que para el 2024 se estima que en este renglón serán invertidos 14.823.193,64. En cuanto a la distribución del presupuesto asignado al Ministerio de Educación, es importante destacar que el 65.27% de los recursos se destinan al gasto de personal
mientras que el 34.73% al gasto operativo. Hola, mi nombre es Eli Castillo. Hablamos un poco de lo que son las fuentes de financiamiento de la educación. Es un proceso de toma de decisiones políticas y sociales, a través de la cual los ingresos políticos y otros recursos se recolectan y asignan para cubrir los gastos del sistema educativo y las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se trata de traducir perspectiva, de traducir planificación y de traducir objetivos gubernamentales sobre educación y aprendizaje a lo largo de la vida en términos de recursos económicos, importes monetarios y medios para financiar escuelas e instituciones educativas. En la financiación intervienen dispositivos de gobernanza y del sector público. El marco jurídico, pero también la ejecución se requiere que gobiernen y regulen y distribuyan de una manera equitativa y asignen esos recursos a las instituciones necesitadas. ¿Qué pasa? Que para que esta planificación, para que estas instituciones reciban los recursos que necesitan, no debe de ser tan politizada lo que es el financiamiento de la educación. Debe de haber una continuidad, no únicamente durar 4 años, sino una continuidad entre 4 años de gobierno de un partido político a los siguientes 4 años de gobierno de otro partido político. ¿Para qué? Para que esos recursos sean continuos y la educación sea de la misma forma continua y que lleguen todos los recursos a todas las instituciones que se necesitan, no únicamente a las instituciones de la parte básica, intermedia, sino a las instituciones de las especializaciones, ya las universidades. Estos recursos deben de ir íntimamente ligados a esa planificación, como se dice, a lo largo de toda la vida. Cuando se dice a lo largo de toda la vida es precisamente que no dure únicamente 4 años y que para los próximos 4 años vengan los cambios y vengan las variaciones. Ya mis otros compañeros hablaron un poco de lo que es el PIB, de lo que es el 4%, de lo que es la descentralización, pero también a mí me gustaría como enfatizar un poco en lo que es el manejo de esos recursos aquí en la República Dominicana. ¿Qué pasa? Que tenemos una incidencia de la parte privada que hacen muchos aportes en lo que es las especializaciones. Pero sin embargo, lo que es el sector público en la educación básica e intermedia y de bachillerato, pues los recursos son manejados, los recursos son manipulados y no llegan en todos los ámbitos en que son pedidos o son necesitados. Eso es algo que si se hace una planificación a muy largo plazo de 40, 50 años y se trabajan los recursos en base a esas planificaciones especializadas, pues ahí sí va a ser posible que esos recursos lleguen, que esa financiación de la educación realmente sea lo que se